Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo de seminarios internacionales, la inteligencia artificial y el derecho. El título de la presentación del día de hoy, la implementación de la inteligencia artificial y los retos relacionados a la ley de protección de datos personales. El día de hoy nos acompaña desde el hermano país de Ecuador la magíster Carla Denise Lazo Montenegro. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital es un honor y es un privilegio poder contar con esta maravillosa presentación. Doctora Carla, tiene usted la palabra, por favor. Buenas noches, Daniel. Gracias por esa presentación. Es un agrado para mí poder comunicarme con este valioso público. Agradezco sinceramente al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial por ofrecerme este valioso espacio de reflexión filosófica, jurídica y además académica. Es un privilegio para mí poder presentar y profundizar en los desafíos de la implementación precisamente de la inteligencia artificial en relación con la Ley de Protección de Datos Personales. La oportunidad de analizar estos temas en un contexto que fomenta el pensamiento crítico y el diálogo interdisciplinario es fundamental para avanzar hacia un uso ético y responsable de la tecnología en nuestra sociedad. Gracias por esta plataforma de intercambio intelectual de crecimiento conjunto. En realidad, el tema es parte de dos aristas que parecerían estar en un continuo conflicto. En el Ecuador, la Ley de Protección de Datos Personales existe desde el año 2021. Sin embargo, su aplicación ha entrado en una vigencia muy reciente, puesto que la institución rectora de la normativa, que es la Superintendencia de Protección de Datos Personales, ha iniciado su vida jurídica recién en abril, con fecha en la cual se nombró el personero, que es el Superintendente de Protección de Datos Personales. En agosto es la fecha en la que recién se emitió su estatuto orgánico y en estos meses se ha ido habilitando la superintendencia tanto en sus plataformas digitales como en la contratación de personeros. Estamos a esperas de la implementación total de toda la normativa que tiene que ver con la Ley de Protección de Datos Personales. Pero del 2021, en el que nació en esta ley, al momento que estamos nosotros viviendo, que es noviembre del 2024, han pasado un montón de temas importantes para reflexionar y precisamente el advenimiento de la inteligencia artificial, que para este momento es un tema no solo de conocimiento académico profundo, sino que ya es de uso popular y que todas las personas que tienen acceso a un teléfono o a Internet ya están más cercanos al conocimiento de la inteligencia artificial. Sin embargo, con este propósito un poco de analizar, vamos a partir de contextualizarles precisamente de la normativa ecuatoriana y todo lo que nos describe la Ley de Protección de Datos Personales en el Ecuador, para posterior a eso hacer una reflexión conjunta sobre precisamente los retos que tiene esta Ley de Protección de Datos Personales con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Pasemos a la primera diapositiva, por favor, Daniel. Habemos un poquito. En el contexto global, la digitalización y la globalización han incrementado el flujo de datos personales y así también se ha incrementado con esto el riesgo de su mal uso. Esto hace crucial la necesidad de una legislación que proteja estos datos y la privacidad de los ciudadanos. Es muy reciente, pero, o más bien no tan reciente, pero sí muy sonado en todos los medios de comunicación, los ciberataques, que han comprometido los datos de miles de personas, subrayando la importancia precisamente de esta protección de los datos. Siguiendo precisamente esta tendencia internacional, el Reglamento General de Protección de Datos Personales en Europa ha servido de inspiración para legislaciones similares en América Latina.
Ecuador no difiere de este tipo de tendencia. Y precisamente en unión a este esfuerzo se crea la denominada Ley de Protección de Datos Personales. Por favor, Daniel, siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Precisamente, como lo señala, es la protección de los datos. A partir de el conocimiento de lo que se denominan derechos fundamentales, como la privacidad, la intimidad y la dignidad de las personas. En países donde no existe esta regulación se han producido vulneraciones de estos derechos. La ley también regula el tratamiento de datos personales, estableciendo límites claros para su uso, tanto en el sector privado como en el público, garantizando que no se comercialicen sin autorización. Por ejemplo, si una empresa desea utilizar los datos para sus clientes con fines comerciales, ahora está obligada a solicitar el consentimiento explícito de los mismos. En realidad, como ya se señaló al inicio sobre los objetivos, la privacidad, la intimidad y la dignidad de las personas está estrechamente relacionado con la vida digital en la actualidad. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Respecto al ámbito de aplicación, la Ley de Protección de Datos Personales en el Ecuador tiene la directriz de obligar que sus disposiciones sean cumplidas tanto por pequeñas empresas como grandes corporaciones. Así también afecta sus disposiciones a entidades públicas como privadas. Es así que en una tienda en línea que recolecta datos de sus clientes debe implementar políticas de privacidad. Sin embargo, hay excepciones en la ley para ciertos casos específicos, como los tratamientos de datos realizados con fines personales o domésticos, lo que significa que estas disposiciones no se aplican en situaciones de uso estrictamente privado. Pero en este decurrir de estas ideas, entendemos que ya empiezan a haber algunos temas y algunos puntos que se nos van a ir quedando en el aire. El definir qué datos o qué situaciones son estrictamente privadas y cuál es la línea que ya pasa al sentido público y a la parte en la que tú puedes o debes entregar el consentimiento es una normativa que se está desarrollando a nivel europeo, pero aún, sobre todo en Ecuador, no tenemos esa discusión, más cuando la ley como tal no ha entrado en la vigencia y las sanciones, sobre todo, aún estamos pendientes de ver cómo se absolverán. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. La Ley de Protección de Datos Personales se rige por varios principios fundamentales. Uno de ellos es la licitud, lealtad y transparencia. Esta licitud, lealtad y transparencia obliga a las empresas a informar de manera clara, comprensible sobre la recopilación de datos personales. Es decir, para qué se recopilan, por qué se recopilan. Por ejemplo, una aplicación de salud que recopila información personal debe explicar de forma detallada el uso de estos datos y obtener el consentimiento expreso del usuario. Otro principio es la limitación de la finalidad y la minimización de datos, que establece que solo deben recolectarse los datos necesarios para una tarea específica, sin utilizarlos para otros fines sin autorización. Un ejemplo de ello es el formulario de inscripción, que debe limitarse a recolectar solo los datos esenciales, evitando la recopilación innecesaria de información. Uno de los principios centrales e importantísimos y que veremos mucha jurisprudencia desarrollada al respecto en Ecuador es el principio de la responsabilidad proactiva, ya que este principio clave obliga a las organizaciones a ser activas en el cumplimiento de la ley, implementando protocolos de revisión de cumplimiento, auditorías internas para garantizar que respeten que se están ejerciendo los derechos de los titulares de los datos. En este punto también es importantísimo entender cómo la responsabilidad proactiva nos lleva lleva a todas las organizaciones que recopilan datos a hacer una serie de planificación tanto administrativa, tecnológica como jurídica para asegurar
y garantizar la seguridad de los datos. Es decir, que no simplemente debe cumplir en la parte legal o en la parte de documentos y de formularios que está haciendo esta protección de datos personales. Tiene que tener toda la disposición y eso representa un nivel de inversión para que la información esté encriptada, para que la información tenga todas las seguridades que impliquen que no van a ser vulnerados ni distribuidos los datos sin la autorización. Y adicional a eso también tiene que haber todo el proceso de capacitación, porque si los trabajadores no entienden o los colaboradores no entienden la necesidad de proteger esos datos personales y cuáles son las implicaciones que puede tener la empresa, no solo a nivel de sanciones, sino a nivel de la responsabilidad con personas, con la seguridad de las personas incluso, puede llegar a tener graves sanciones. Entonces, en este sentido, la responsabilidad proactiva implica no solo el tener toda esta estructura administrativa, tecnológica y jurídica, sino también esta responsabilidad proactiva nos lleva a que continuamente se debe mantener informado a la otra parte. Por ejemplo, se debe informar tanto si es que las personas se va a modificar el tipo, el contenido de datos de protección, si es que se va a modificar incluso la forma tecnológica en la que se estaba protegiendo esos datos, las bases de datos. Es importante que también se manejan unos acuerdos con las personas que están a cargo de la seguridad de los datos personales, así como todo lo que tiene que ver con la información del delegado de protección de datos personales. Esto implica una serie de responsabilidades, sobre todo con entidades como las bancarias, que recordemos que en muchas ocasiones, aún, por ejemplo, en la legislación ecuatoriana, la superintendencia de bancos ya ha emitido directrices sobre las obligaciones que tienen de actuar y de manejar una serie de protocolos específicos porque los datos personales que manejan los bancos dan acceso a sus cuentas y una serie de protocolos ante la posible vulneración de esos datos. Es usual en toda América Latina y en el mundo que existen temas de delitos como el phishing. ¿Y cuáles son las alertas? Que en muchas ocasiones ya alguno de los usuarios o alguno de los clientes del banco reportan que existe este tipo de circunstancias y los bancos no activan los protocolos a tiempo, permitiendo que otras personas vulnerables accedan a este tipo de páginas clonadas y en definitiva ponen en riesgo sus datos personales. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Derechos de los titulares de datos. La ley orgánica de protección de datos personales en el Ecuador otorga a los ciudadanos derechos específicos sobre sus datos personales. Uno de estos derechos es el acceso y rectificación, que permite que la persona que conoce que si se tiene datos sobre ella pueda solicitar que se corrija cualquier información incorrecta en cualquier momento. Por ejemplo, si alguien cambia de dirección, puede solicitar que su banco actualice esa información en la base de datos. Los ciudadanos también tienen derecho a la supresión y oposición, lo que significa que pueden pedir que se eliminen datos cuando ya no sean necesarios o incluso detener su tratamiento si consideran que afectan a su privacidad. Por ejemplo, una persona puede solicitar la eliminación de su cuenta o datos de una red social si ya no desea utilizar sus servicios. Otro derecho, también importantísimo de los titulares de los datos, es el de la portabilidad de los datos, que permite a los individuos solicitar la transferencia de sus datos entre diferentes entidades, promoviendo así la interoperabilidad y competencia justa entre empresas. Ojo, que esta interoperatividad y el compartir de información es muy usual en Ecuador en instituciones públicas. Sin embargo, instituciones públicas, una institución pública ya está siendo investigada por la Superintendencia de Protección de Datos Personales, lo cual fue anunciado hace una semana por la posible vulneración a la protección de datos. Recordemos que el sistema digitalizado del Ecuador hace que tengamos una base integrada que instituciones o más bien entidades privadas como las notarías puedan acceder a datos públicos que maneja la DINARDAT
o el registro civil acá en el Ecuador. Precisamente esta interoperatividad y competencia justa entre las empresas tiene la intención de ser útil, por ejemplo, al cambiar de proveedores financieros, al permitir que el historial de datos que acompaña al usuario sea más fácil y no se tenga que empezar desde cero. Sin embargo, en realidad estos datos son útiles para el usuario o son útiles para la empresa. Recordemos que también la ley de protección de datos habla de un objeto, habla que tienes que tener un sentido fundamental por el cual estás solicitando la protección de datos personales. Pero esta interoperatividad o este cruce de información actualmente se está usando como una forma de autorización por el desconocimiento en el que si quieres acceder a cualquier tipo de plataforma o servicio, ya te están poniendo que con base en la ley de protección de datos personales, tú cedes esos datos y que esos datos también pueden ser pasados a terceras personas, llámese en agencias de marketing, para que en el caso de ser necesario pasen publicidad o información. Y no se limitan a eso, porque al final no solo te pasan información o que tiene que ver con programas o con aspectos específicos de a la persona a la que tú le estás dando la autorización. Explico un ejemplo. Tú te quieres inscribir a algún programa de posgrado en una universidad y con la finalidad de obtener información, tú te registras en su plataforma. Ellos te van a solicitar que además, con base o con visión en la ley de protección de datos personales, entregues tu información y que esta información que va a ser primero guardada, archivada y usada, tú lo autorizas para que sea transmitida a una tercera persona y además autorizas que la persona pueda darte más información. Pero en alguna de esas líneas entretejidas, también ellos entienden que estás autorizando para que esa base de datos pueda ser vendida y terminan llamándote tal vez de una universidad o una institución a la cual tú no solicitaste ni le diste información. Ahí se vienen varios temas que ya es un poco más conocido, como por ejemplo el poder solicitar que te den de baja en una base de datos, pero en un futuro no muy lejano, esto tendrá repercusiones de tipo monetaria para las empresas. Y en este sentido, también desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista de los pequeños emprendedores o incluso de las personas naturales que están con sus pequeños negocios, tienen que conocer que acceder a este base de datos sin conocer primero si la persona fue autorizada para acceder a esta base de datos, transmitir esa base de datos y usar esa base de datos puede tener implicaciones que vulneran la ley de protección de datos personales y tener repercusiones monetarias de sanciones bastante fuertes aquí en Ecuador. Por favor, la siguiente diapositiva. Obligaciones de los responsables y encargados del tratamiento. Partamos de que esta línea, estas responsabilidades de encargados del tratamiento es toda una nueva frontera en Ecuador. Existe un grupo limitado de personas que se están preparando precisamente para ser encargados de protección de datos personales, pero además de eso van a tener que enfrentar las nuevas resoluciones y los nuevos criterios. Si bien tenemos parámetros de la normativa europea y tenemos legislaciones que ya han resuelto al respecto, entendamos que nuestra normativa, nuestra realidad es diferente. Entonces, se está abriendo camino a esta nueva realidad. La ley establece que los responsables y encargados del tratamiento de datos deben implementar medidas de seguridad adecuadas, como tecnologías de cifrado y autenticación para proteger la información personal. Por ejemplo, muchos servicios ahora exigen sistemas de doble autenticación para prevenir accesos no autorizados. Uno muy conocido es cuando tú quieres acceder a tu correo electrónico, te piden validar en otro correo electrónico y además te envían una clave a tu teléfono celular, sea por WhatsApp o sea por mensaje de texto. Eso se utiliza en aplicaciones internacionales, así como en aplicaciones de bancos que suelen utilizar el doble cifrado, que además de eso también puede ser fácilmente vulnerado por diferentes hackers y los robos de identidad. Entonces, ahí vienen nuevos retos porque conforme avanza la normativa de protección,
también recordemos que toda la ejecución de tipo delictual está avanzando a un nivel que en muchas ocasiones la norma de protección no le persigue, no le sigue el ritmo. Por ejemplo, muchos servicios ahora que exigen ese doble de autenticación, como el servicio bancario, se han visto vulnerados, han visto que cuando existe una página clonada, ingresas la información y de alguna forma, si es que tú ya exististe con un solo código de tu celular, ya no se necesitan más validaciones y terminan haciendo transacciones de tipo económica y de transacciones que en original deberían tener todas las doble autenticación de forma continua. Además, las empresas también deben realizar evaluaciones de impacto para analizar los riesgos del tratamiento de datos personales, como una red social que evalúa el impacto de la privacidad antes de lanzar nuevas funciones. En caso de una violación de seguridad, los responsables están obligados a notificar al usuario afectado a la autoridad competente y también asegurar que se tomen medidas rápidas para minimizar el impacto. Un caso concreto, por ejemplo, es la notificación a los usuarios de una aplicación financiera tras una filtración de datos. Precisamente ahí vienen varios criterios que dejo aquí un poco en el aire y dejo para que reflexionemos. Si hablamos de una aplicación inmediata para minimizar los impactos, ¿cuánto es? Inmediato es, tan pronto se genera el reporte, debes usted hacer en los 15 minutos, hacer la primera alerta. ¿Cuál será el tipo de protocolo? Y eso es importante, el tener estructurados todos los procesos, el funcionamiento de procesos que tienen que ver con la protección de datos personales. Porque en definitiva, si es que la persona que está delegada de protección de datos personales no sabe a quién tiene que notificar, no sabe cuál es el proceso de seguimiento a esa persona que notificó, así sea fuera de un horario laboral, así sea un fin de semana, puede terminar en repercusiones bastante graves para muchos más usuarios. Y aún así, una de las otras obligaciones es no habrá cumplido con notificar a la persona, a la autoridad competente, y adicional de notificar a la autoridad competente, prevenir a todos los demás usuarios y lo más importante, con la protección, con la responsabilidad proactiva, tenía que también seguir todas las opciones que tenía para bloquear futuros riesgos de los demás usuarios. En este contexto entra, por favor, la siguiente diapositiva, una figura importantísima, que es el delegado de la protección de datos. La ley requiere que ciertas organizaciones designen un delegado de protección de datos. Esta figura, especializada en la supervisión de prácticas de protección de datos dentro de una empresa, especialmente en organizaciones grandes o de alto riesgo, es el responsable de garantizar que solo el personal autorizado tenga acceso a los datos personales y supervisar el cumplimiento de la ley en todos los niveles de la organización. Por ejemplo, en una clínica médica, el delegado se aseguraría de que los historiales médicos estén protegidos y que solo el personal autorizado pueda consultarlos. Ahora bien, si no entendemos la seguridad y la necesidad, sobre todo, de proteger a los datos personales y cuál es su impacto en las personas con estas capacitaciones que son necesarias en todo el personal de la organización, es muy posible que se subestime este acceso. Y un ejemplo también que es muy sencillo de entender son las empresas que se encargan de desarrollar softwares o, por ejemplo, páginas web o manejan redes sociales. Es muy usual que la persona que genera los accesos o que tiene el usuario de los accesos le dé a la secretaria tenga, o la persona que está en comunicaciones tenga la base de datos con todos los usuarios y las claves, y tal vez a la persona, al usuario, se le pierda una de las claves de acceso. ¿Qué hacen? Muchas de estas personas escriben un mensaje de WhatsApp o llaman por teléfono e indican que no tienen el acceso, que no tienen la clave, que sí, por favor, les pueden enviar y las personas les envían información. Este tipo de acciones
puede llevar precisamente a una vulneración de datos. Y la intención no es necesariamente el burocratizar o hacer difíciles los procesos, pero sí entender que hay todo lo que tiene que ver con nuestra esfera o con nuestro mundo digital o incluso el acceso a la información tiene implicaciones bastante fuertes en la realidad, como por ejemplo el que se filtre direcciones, el que se filtre teléfonos, el que se filtre información de la familia, o incluso con esto más que también tiene otra esfera muy importante, que es el acceso de nuestra vida virtual, el acceso a redes sociales o a páginas web o a comandos que pueden tener implicaciones bastante importantes dependiendo de la estructura de la organización o de la empresa, o incluso, como lo decía, a nivel personal. Por favor, la siguiente diapositiva. Muchas gracias. La Autoridad de Protección de Datos Personales. En el Ecuador, para garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, se crea la Superintendencia de Protección de Datos Personales, que, como les comentaba, entró en vigencia o entró en funcionamiento recién este año, 3 años después de su promulgación. Y aún así, esta entidad está en todo el andamiaje que representa entrar a funcionar de manera estructural y de manera ya ajustada a la realidad de las necesidades de aquí de Ecuador. Hace 2 semanas también, en el 25 de octubre, se emitió el reglamento, el instructivo sobre las solicitudes de consulta y también las solicitudes de denuncia ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Y se designaba que tú puedes presentar las denuncias de manera física o de manera digital. Sin embargo, aún está en una transición para habilitar de manera digital porque su portal web aún no está funcionando y también de manera física porque aún no tienen dirección de oficina. Entonces, aún estamos a pasos pequeñitos de poder lograr que funcione la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Esta entidad que supervisa que los derechos de protección de datos se respeten y que además tiene la facultad de orientar a empresas y particulares sobre el tratamiento adecuado de datos personales, así como de imponer sanciones en caso de incumplimiento, tiene toda una, eh, tiene toda la, no solo la normativa del reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, el reglamento sancionador, sino toda la serie de instructivos que para garantizar su funcionalidad se van a ir emitiendo a lo largo de su gestión. Es importante también observar que el reglamento sobre consultas especifica que la Superintendencia de Protección de Datos Personales emite criterios de no tipo vinculante y que tampoco se pueden ser usados las consultas que tú realices como una forma de administración o de criterio previo y tampoco de ninguna forma puede ser usado eh, como una excusa o una exclusión o una autorización para ciertas acciones. Es decir, que las consultas en este sentido tienen un nivel muy prudente, podríamos decir, de la ley de protección de datos personales y posiblemente sea como una conversación afable con la ley con la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Sin embargo, en algún momento, y yo entendería que con las resoluciones es donde vamos a observar ya de forma definitiva cuáles son los criterios al respecto de ciertas actuaciones. Estamos a la espera de ese desarrollo jurisprudencial necesario y desarrollo administrativo, que básicamente serían las funciones de la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta ley establece un régimen sancionatorio que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, precisamente caracterizadas según la gravedad, la frecuencia y la intencionalidad de la infracción. Las sanciones incluyen multas que pueden afectar económicamente a una empresa, así como su reputación pública. Y esta afectación económica puede llegar al 0.07% de la ganancia bruta de una empresa. Es decir, las sanciones económicas pueden llegar a ser bastante altas. Ahora bien,
Entender la intencionalidad de la infracción también es un punto adicional que pongo para nuestra reflexión sobre el dolo que tendrá que demostrar en definitiva para nosotros poder definir la intencionalidad de la infracción. Siguiente diapositiva, por favor. Con miras en toda esta discusión que estamos teniendo sobre la ley de protección de datos personales, podemos identificar de forma breve algunos desafíos. Por ejemplo, las empresas, especialmente los medianos y pequeños emprendimientos, deben capacitarse y adaptar sus procesos internos para cumplir con las disposiciones de la ley, lo cual puede suponer un esfuerzo significativo, especialmente para aquellas que no cuentan con un presupuesto alto. También es necesario desarrollar una cultura de protección de datos personales, tanto a nivel organizacional como entre los ciudadanos, para que la ley tenga el impacto deseado. La ley también tiene un impacto en sectores específicos como la salud, la educación y el comercio electrónico. En el sector de salud, por ejemplo, se debe tener especial cuidado con los datos sensibles como los historiales médicos de los pacientes. Esto no es una novedad, pero el hecho de que puedan ser accedidos de una forma el tecnológica es una alerta que implica que también el Estado debe realizar importantes inversiones con lo que tiene que ver con la protección de datos personales. No solo en hospitales, sino en casi todas las instituciones porque es el mayor recopilador de datos en el Estado ecuatoriano. Por favor, la última diapositiva. Gracias, Daniel. En conclusión, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales representa un avance significativo para la protección de la privacidad de los ciudadanos en el Ecuador. Esta normativa establece los derechos de los ciudadanos en un entorno digital, establece un marco regulatorio claro que posiciona al país en una ruta de progreso en materia de privacidad. Sin embargo, también quedan bastantes temas por resolver, bastantes aristas que deberán ser discutidas en el momento oportuno por la entidad encargada y también por los tribunales de justicia, porque muy de forma casi que segura pasarán de la fase administrativa al contencioso administrativo e incluso a temas de constitucionalidad. Y todo ese desarrollo jurídico es algo que va a ser un tema muy constante a partir por lo menos del año 2025 en el que ya se empieza a gestionar la Superintendencia de Ley de Protección de Datos Personales, la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Discutiendo un poco la intersección entre la Ley de Protección de Datos Personales en Ecuador y el desarrollo de la inteligencia artificial, planteamos una serie de retos complejos, especialmente en áreas como la privacidad, la transparencia, el uso de datos sensibles y la responsabilidad ética de las organizaciones que emplean tecnología avanzada. Dado que la inteligencia artificial se basa en grandes volúmenes de datos, la regulación de protección de datos busca equilibrar la innovación con la privacidad de los individuos. Este análisis va a intentar explorar los desafíos específicos en estos ámbitos. Siguiente diapositiva, por favor. A manera de realizar un resumen sobre esta conversación que es bastante extensa, vamos a identificar en cada uno de los tópicos o temarios que ponemos como uno de los retos el título, el desafío, el impacto de la inteligencia artificial y la solución, o una de las posibilidades de solución, solo como una forma de abrir esta conversación y que en comentarios o en cualquier espacio que consideren necesario nos hagan llegar cuáles son sus perspectivas respecto a los desafíos que aquí en este espacio vamos a proponer. Uno de los primeros desafíos o retos, la recopilación masiva y el propósito limitado. Precisamente la ley de
Orgánica de Protección de Datos Personales impone que los datos personales solo pueden recopilarse para fines específicos y explícitos y deben ser tratados conforme al principio de minimización de datos. Sin embargo, los sistemas de inteligencia artificial suelen requerir cantidades masivas de datos que usan para múltiples propósitos. A menudo no están determinados en el momento de la recolección. Precisamente, hablando sobre el impacto en la inteligencia artificial, los modelos de IA, especialmente los de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, dependen de la diversidad y amplitud de los datos para hacer predicciones precisas y generalizadas. Si los datos están limitados a un propósito único y específico, se reduce la capacidad de los modelos de IA para entrenarse de forma efectiva y de aplicarse en múltiples contextos. Hablemos de una posible solución o de una posible punto medio. Es necesario desarrollar regulaciones específicas dentro de la ley que contemplen el uso de los datos anonimizados o pseudonimizados en inteligencia artificial para permitir un equilibrio entre la protección de la privacidad y la funcionalidad de la IA. Asimismo, las organizaciones podrían implementar métodos de privacidad diferencial que permitan el uso de datos sin comprometer la identidad de los individuos. Pero para esto, en definitiva, se necesita tener el interés sobre la protección de datos personales y también tener regímenes jurídicos muy específicos y apuntalados hacia la protección de datos personales. Ahora bien, también en este contexto me permito indicar que no es solo responsabilidad de las organizaciones y del Estado, sino también del colectivo ciudadano, el empezar a hacer una difusión sobre la importancia de la protección de datos personales y el uso adecuado de la IA, porque el tratamiento de la información también tiene que ser una responsabilidad ahora con nueva tendencia de todos los ciudadanos. Y ahí viene otro reto importantísimo que vamos a hablar, que también implica es el conocimiento de la inteligencia artificial y sobre todo el acceso de esta tecnología, porque estamos hablando de una nueva alfabetización. Siguiente diapositiva. Transparencia y explicabilidad de los modelos de IA. Justo lo que hablamos. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales requiere transparencia y que los titulares de los datos tengan conocimiento de cómo se utilizan sus datos. En IA, sin embargo, la caja negra de los algoritmos, especialmente en modelos complejos, dificulta la explicabilidad y comprensión de cómo se procesan los datos y cómo se toman decisiones automatizadas. ¿Cuál es el impacto de este tipo de reto vinculado a la inteligencia artificial? La opacidad de los algoritmos de la inteligencia artificial puede convertir los principios de transparencia y equidad de la ley en algo muy difuso. Las personas tienen derecho a entender cómo se procesan sus datos y en el caso de decisiones automatizadas, cómo se llega a este tipo de conclusiones. Por ejemplo, la aprobación de créditos, una oferta de empleo. Pero recordemos que al final esta forma de generar una conclusión o de llegar a un resultado es la obtención de una educación a la inteligencia artificial que proviene de sesgos y proviene de criterios subjetivos de las personas que están alineando, que están educando a la IA. Si bien en este contexto las personas deberían saber por qué y cómo se ha llegado a una decisión en su caso específico, aún es algo difuso para la propia IA entender en ciertos casos o más bien de explicar cómo se llegó a ese tipo de conclusiones. Para enfrentar este reto en una posible solución, se habla o se discute que se requiere el desarrollo de técnicas de explicabilidad de la IA, como por ejemplo modelos interpretables o herramientas de análisis de los modelos.
así también como la implementación de políticas de explicabilidad obligatoria. Sin embargo, no se deja de ser un tema complejo, un tema de educación, un tema de inversión, y las empresas podrían adoptar sistemas de auditoría de la IA, revisando los procesos y los datos para asegurar la transparencia y la equidad de las decisiones. Pero procesos de auditoría, no solo para mejorar la IA, sino para entender y limitar la responsabilidad que la IA tiene en el procesamiento y en la explicabilidad propia de la información y las conclusiones a las que llega la IA. Pasemos a la siguiente diapositiva. El uso de datos sensibles y la potencial discriminación algorítmica. La ley de protección de datos personales de Ecuador clasifica ciertos datos personales como sensibles. Ya habíamos un poco discutido sobre los datos como la salud. También se pueden considerar datos de religión, de origen étnico, incluso de preferencia sexual. Y les da una protección especial debido al riesgo de discriminación. Los algoritmos de la IA pueden, sin intención, aprender y perceptuar sesgos presentes en los datos, llevando a decisiones discriminatorias. Sobre el impacto, un poco en este análisis, si nosotros reflexionamos que cuando los algoritmos se entrenan con datos históricos que contienen sesgos inherentes propios de las personas que les están educando a la IA, pueden reproducir y ampliar esas discriminaciones, generando decisiones parciales o injustas. Esto es problemático en áreas de como el reclutamiento, el acceso a préstamos, en temas del sistema de justicia. La solución en este tema no es sencilla. Es importantísimo que las organizaciones que utilizan IA deben implementar auditorías de sesgo para asegurarse que los modelos no estén utilizando datos sensibles o que estén ajustados para minimizar los sesgos. Así también, los marcos de la IA ética y de justicia algorítmica podrían irse incorporando a la regulación para exigir que se realicen evaluaciones de impacto sobre derechos fundamentales antes de implementar estos modelos. Sin embargo, como nosotros estamos observando en el ejemplo de la normativa ecuatoriana, la vigencia o el uso de la inteligencia artificial ha prevenido o ha ganado a la carrera a la normativa de la ley ecuatoriana, y en realidad, si nosotros hablamos sobre incluso el tema básico de que un país como Ecuador delinee o ponga reglas a OpenAI, resulta complicado, hablando de normas específicas, porque son grandes figuras transnacionales. Sin embargo, en la Unión Europea ya se ha visto que a diferentes líderes o a diferentes marcas importantes de aplicaciones, ya se está delimitando sobre la necesidad tanto de la explicabilidad como de lo que estamos hablando, que es los sesgos en inteligencia artificial. Aún es un tema que de alguna forma la dinámica es el identificar a las alertas o las denuncias e identificar las posibles vulneraciones a la protección de datos personales, y con base en sanciones pecuniarias muy fuertes, obligar a que las empresas realicen inversiones para prevenir o para ajustar este tipo de conductas o estos sesgos, en este caso en la inteligencia artificial. Porque seamos claros, sin inversión y sin un propósito, un interés, así sea obligado a estas organizaciones, es muy poco probable que tengamos un encuentro con la necesidad de cumplir o de proteger los datos personales. Hablemos un poco también sobre, siguiente diapositiva, por favor, sobre la responsabilidad y control sobre la decisión automatizada. Y esto es bastante complejo porque, por ejemplo, en Ecuador la Ley de Protección de Datos Personales establece el derecho de los individuos
a no ser sujetos de decisiones basadas exclusivamente en el tratamiento automatizado de datos personales que afecten significativamente sus derechos. Esto entra en conflicto con la naturaleza misma de la IA, que automatiza decisiones para lograr eficiencia y rapidez. Y también vienen temas bastante complejos como el uso de la IA en procesos como de contratación pública, en procesos de agendamiento de turnos, en procesos de incluso calificación de demandas. Entonces, si la ley de protección de datos personales entra en conflicto directo con disposiciones o con la característica misma de el procesamiento de la IA. Y en este contexto, el impacto que se describe en este reto es que en escenarios donde las decisiones automatizadas pueden tener consecuencias importantes para los individuos, como por ejemplo provisión de créditos, decisiones de contratación, o otros ejemplos que ya hablamos en este reto, es esencial que haya una intervención humana en la toma de decisiones y que se permita a los individuos cuestionar y solicitar la revisión de decisiones automáticas. En realidad, como una posible solución, no queda más que implementar un sistema de control humano sobre decisiones automatizadas críticas. Esto puede incluir versiones, por ejemplo, revisiones manuales o la posibilidad de apelar a decisiones tomadas por la IA. Además, las empresas podrían ser obligadas a documentar el proceso de decisión y a permitir la intervención humana cuando la decisión tenga un impacto significativo. Y ahí tendremos un poco que discriminar que en muchas ocasiones sí hay decisiones que tendrán impacto significativo, pero quizás las personas no tengan el acceso y la oportunidad de apelar a tiempo o de incluso conocer sobre las posibilidades que tiene de contrastar esta información o contrastar estas decisiones bajo la supervisión humana. Entonces, como parte incluso de la política del Estado, está el informar y educar sobre toda esta serie de ejecución de derechos con la protección de datos personales que tendrán que revisarse en la legislación ecuatoriana. Por favor, la siguiente diapositiva. Interoperatividad y portabilidad de datos. La Ley de Protección de Datos Personales de Ecuador otorga a los individuos el derecho de la portabilidad de datos, que ya habíamos hablado que significa que pueden transferir sus datos de una entidad a otra. En IA, sin embargo, la transferencia de datos entre sistemas puede ser técnicamente compleja y los datos pueden ser compatibles y estructurados para que la IA los interprete correctamente. En algunos casos sí y en algunos casos no. Por ejemplo, hablando ya del tema del impacto, la dificultad es para garantizar la portabilidad de los datos, limita la capacidad de los usuarios para transferir su historial y preferencias de un proveedor a otro. Y la interoperatividad de datos en IA puede ser compleja debido a los formatos y estructuras de datos. Entonces, ahí viene un tema nuevamente. Deberemos o podremos obligar a que para que exista la portabilidad, exista un formato genérico para las diferentes formas de presentación de la IA. Son temas que se irán y que iremos viendo cómo los resuelve la práctica del derecho administrativo o el derecho constitucional en su momento. Una solución potencial que se ha propuesto para este reto es que las organizaciones pueden trabajar en marcos de interoperatividad que faciliten la portabilidad de datos de la IA, adoptando estándares de datos abiertos y formatos compatibles entre sistemas. La normativa podría incentivar el uso de formatos estandarizados para la recopilación de datos, facilitando la portabilidad sin comprometer la calidad de los datos. Ahora bien, esto también viene con complejos sobre incluso cómo los datos son manejados dependiendo de la empresa. Un ejemplo bastante fácil que se nos viene a la mente es el sistema operativo de iOS con el sistema de Android, que durante varios años
era casi imposible pasar una gran cantidad de datos entre estos dos tipos de sistemas operativos de teléfonos. Ahora estos sistemas operativos incluyen inteligencia artificial y ahora también dentro de la posibilidad de la legislación ecuatoriana, esta portabilidad de estos datos implicaría también el obligar a facilitar esta interoperatividad. ¿Qué tanto se puede eso realizar con transnacionales? Es un tema que también veremos esa discusión en un futuro, no muy lejano. Siguiente diapositiva. La ciberseguridad y la protección contra ataques a modelos de IA. En realidad, la Ley de Protección de Datos Personales exige medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales. Sin embargo, los modelos de IA son vulnerables a ataques adversariales, donde agentes malintencionados pueden manipular los datos o el modelo para generar decisiones incorrectas, para exponer sus datos privados o para generar a propósito sesgos. Y en este contexto, el impacto precisamente es que la manipulación o exposición de datos personales a través de la vulnerabilidad en modelos de IA no solo compromete la privacidad de los datos, sino que también genera desconfianza en los sistemas de IA. Ahora bien, claro, por el desarrollo y el auge tan fuerte que han tenido los generadores de IA, sobre todo en lenguaje, eh, aún mm, no se discierne por una gran cantidad de público esta este gran reto o esta gran complejidad que tiene que ver con la privacidad de datos, la vulneración de información, porque aún no se, y se ha evidenciado que aún no tienen muchas falencias y se puede filtrar información muy importante. Y precisamente el subestimar el acceso a esta información lleva a que se trate de forma muy laxa o sin el interés que representa el tema de ciberataques a los diferentes modelos de IA. Y en este contexto, claro, una solución es que es fundamental desarrollar políticas de ciberseguridad específicas para la IA, incluyendo la protección contra ataques adversariales y la implementación de técnicas de encriptación, el control de acceso para proteger los datos utilizados en el entrenamiento de los modelos. Ahora bien, los desarrollos de software de las IAs se encargan o están interesados en proteger su inversión y en proteger los datos, pero no proteger precisamente los datos dentro de la recopilación de datos de la IA, sino proteger los datos que permiten el funcionamiento de la IA. Y ahí hay un tema de dos tipos de intereses. Y es indispensable alinear al interés de la protección de los datos de las personas que confían y que están entregando su información a la IA. Siguiente diapositiva. Otro reto que no se podía dejar de topar en esta discusión es precisamente los desafíos éticos y necesidad de gobernanza de la IA. Ya que más allá de las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, los sistemas de IA presentan desafíos éticos amplios en cuanto a la privacidad, la responsabilidad y el impacto de la sociedad. La IA tiene el potencial de impactar considerablemente en la vida de las personas y su uso irresponsable o sin supervisión adecuada puede violar los derechos fundamentales. Como solución potencial, se establece que las organizaciones deben aportar políticas de gobernanza para la IA, incluyendo la creación de comités éticos y el establecimiento de principios de la IA responsable. La ley podría promover la creación de un código de ética de la IA y exigir a las empresas una supervisión adecuada para evitar abusos en el uso de la IA y para proteger los derechos de los individuos. Es un reto que a lo largo de muchas discusiones y ponencias de distinguidos colegas y de grandes exponentes justo aquí en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, se ha hablado continuamente sobre la vinculación de la ética con la IA. Y nace de espacios como este donde las discusiones son necesarias, donde el entender cómo se entrelaza en la vida actual las normativas como, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales
y cómo pueden cruzarse los derechos fundamentales con la ejecución de actos sencillos como el otorgar información sin la consideración necesaria respecto a la seguridad y sobre respecto a la privacidad o respecto a la transparencia. Por favor, la última diapositiva. A manera de conclusión, la Ley de Protección de Datos Personales de Ecuador establece esta base sólida para la protección de datos en Ecuador, pero también enfrenta retos considerables en el contexto de la inteligencia artificial. Superar estos desafíos implica no solo adaptar la legislación existente, sino también crear guías, marcos de gobernanza que orienten el uso ético y responsable de la IA. Y sobre todo, un profundo desarrollo o necesidad de la educación y el conocimiento de las consideraciones éticas, filosóficas, jurídicas y académicas de la IA en todos los espacios de la sociedad ecuatoriana y latina, así como a nivel mundial. Gracias por este espacio y esta ha sido mi presentación y estoy gustosa de leer cualquier comentario o cualquier tipo de aporte a lo que se ha discutido o a la gran cantidad de aristas o de cuestionamientos que hemos presentado en esta ponencia. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo de seminarios internacionales año 2024, la inteligencia artificial y el derecho. El título que nos ha presentado en ponencia, la implementación de la inteligencia artificial y los retos relacionados a la ley de la protección de los datos personales. La misma que estuvo a cargo de la magíster Carla Denise Lazo Montenegro. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, directorio, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es todo un honor y todo un privilegio esta maravillosa presentación, magíster Carla. Desde ya le hacemos llegar un saludo, un abrazo muy fuerte a donde usted se encuentra. Y bueno, siempre las puertas del instituto están abiertas. Muchas gracias, magíster Carla Lazo. Un agradecimiento. Muchas gracias a esta bonita presentación. Es un abrazo fraterno, Daniel. Gracias por este espacio.